Entonces, en este momento tenemos esa situación en Argentina que afecta de alguna forma a Venezuela. Tenemos la conferencia brindada en solidaridad a los migrantes y refugiados venezolanos, que valga decir, ellos mismos han planteado que esto no es un evento para recaudar fondos de ninguna forma, ni siquiera para hablar de política. Lo que están es tratando de generar mecanismos conjuntos de los países de acogida y tratar de dar a ver que esto no es una crisis sectorizada, ya es globalizada, a todos los países del mundo afecta. Recientemente Estados Unidos ha hecho un aporte de 119 millones de dólares y ACNUR fija que son 759 millones los que son necesarios en este momento, pero seguramente van a ser muchos más. Si vamos con los últimos 4 meses, han salido de Venezuela 600.000 venezolanos. Proyectan que va a ser el doble, más de 1.400 millones en 2020, ¿no? Sí, considerando 6 millones y medio, ¿no? En total. Sí, es la proyección. Pero además es una cifra tan dinámica que prácticamente es imposible fijarlo en un número, es decir, hay una proyección de lo que se podría esperar de acuerdo al comportamiento que se está realizando sobre la base de las salidas diarias y mensuales que se están registrando y haciendo oficiales en este momento, que pero puede variar también. Sí, que podría empeorar, por llamarlo de alguna forma, en vista de la situación venezolana y lo que va sucediendo. Por ejemplo, el anclaje de los créditos en bolívares relacionados con el DICOM, es decir, el dólar, ahora los créditos están anclados al dólar DICOM, entonces eso repliega a las personas que quizás en algún momento decidan pedir créditos para comprar divisas y poder tener un ahorro. Ok, ya no hago eso, prefiero irme del país. Entonces no vamos a ver ni siquiera la situación de los refugiados, sino van a incrementar entonces la situación de los migrantes, entendiendo que refugiados y migrantes son dos figuras distintas. El migrante es la persona que decide salir de su país y que tiene un plan establecido. Y el refugiado son todas estas personas, por ponerlo en algún aspecto más práctico, los que han salido del país caminando. Pero hay ONGs que señalan que ya en el punto en el que estamos prácticamente se tiene que considerar que toda persona que sale de Venezuela es refugiado. ¿Compartes tú esa opinión, María? No la comparto porque recordemos que voy a decir algo que quizás algunos puristas dirán que no es tan cierto, pero Venezuela vive dos realidades muy claras. Hay personas que tienen capacidad económica para vivir en este país que se ha vuelto muy caro y que todavía vivimos acá, y hay personas que no tienen capacidad, o sea, cero, no tienen dinero para vivir. Entonces, estas personas que tienen capacidad y a dedo pueden elegir a dónde irse, yo no los puedo considerar como refugiados. Tengo que estudiar particularmente cada caso para saber si en efecto es un refugiado, es un desplazado o es un migrante. Considero que hay una separación clara entre ambos conceptos. ¿Y cuál es la separación clara exactamente de acuerdo a la definición? ¿Qué es un migrante y qué es un refugiado? Más allá de que pueda ir caminando, porque vemos que en España también vimos recientemente un reportaje de Goizer Erazúa señalando a la señora de ACNUR que están pidiendo asilo y hay refugiados en todos los países, no solamente los de la región que se pueden ir de una manera quizás más sencilla, ¿no? Sí, pero fíjate qué es lo que sucede con los asilos humanitarios, con el refugio. La condición de refugiado no me la doy yo misma. O sea, yo, María Montoya, me considero una refugiada en Colombia, por decir un país. Esa condición se la da el Estado aceptante o receptor a un grupo de personas que han sido movilizadas entre un país o otro, que se han movilizado a causa de situaciones políticas, catástrofes climáticas, el temor a perder su vida. Y el temor a perder su vida no quiere decir que tienen a alguien apuntándolos con una pistola, sino que el temor a perder su vida de personas que quizás estén en una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, los enfermos de HIV que han tenido que abandonar el país porque no existen los medicamentos, enfermos de cáncer. Hay muchísimas enfermedades terminales que no tienen tratamiento en Venezuela. Eso también es un miedo presente de perder la vida. Esas personas están siendo consideradas como refugiados por esa situación, más allá de si tienen o no los recursos, porque pudieran tener los recursos pero no tienen acceso a los medicamentos en Venezuela. Entonces, la diferencia clara desde mi punto de vista, trabajando tantos años en esta área, es que el refugiado es el que sale a pie, el que no tiene un plan, el que no tiene dinero, el que no tiene ni siquiera para comprar
un boleto de autobús, que es muchísimo más económico que un boleto de avión, el que recibe cuidados en el camino, en el tránsito que él hace desde Venezuela, sea cual sea la ciudad o el pueblo de donde decide partir hasta llegar a su destino final. En toda Colombia, en todo el tránsito que recorren los caminantes, como han sido llamados en muchos reportajes, hay personas que han destinado un tiempo y una parte de su economía a cuidar a estas personas. Les ofrecen una noche de refugio, les ofrecen un plato de comida. Estos son refugiados. Entonces en Europa, Estados Unidos no habría refugiados como tal. Es el país el que les va a otorgar esta cualidad, el país que los recibe. Aun cuando hayan, por ejemplo, en el caso de Europa, como menciona Ana Virginia, aun cuando hayan llegado a España por un aeropuerto de manera formal y legal, pueden ser considerados refugiados tras la evaluación. Sí, tras la evaluación, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo ahorré todo lo que tenía. Tuve un caso en la oficina, un chico casado, motorizado, trabajaba de mototaxi con su esposa y una niña. Él se fue con 100 euros, 100 euros, su esposa y su hija, y los boletos de avión. 100 euros. Díganme ustedes si es o no considerado como un refugiado. Por supuesto que ese caso sí. ¿Por qué se va para España? Bueno, porque corrió con la suerte de que su papá había sido español y él hizo todo su trámite él solo con muchísimo esfuerzo y logró obtener la nacionalidad española y por eso se pudo ir. Aún teniendo la nacionalidad, puede ser considerado como refugiado, claramente. ¿Sí? Hay que prestarle atención individual, separada y concisa y precisa por cómo él está saliendo del país. Ahora, en este momento, tal y como ha avanzado la emigración, sabemos, lo mencionábamos, pues hay mucha mayor atención de los países receptores a la hora de que un ciudadano venezolano llega allí. ¿Cómo están evaluando cada caso? Es decir, hay mayores restricciones a la hora de entrar a España. Sabemos que a países como México está ocurriendo. Vamos a hablar un poco de lo que se está presentando, no solamente en los países de la región que tradicionalmente han recibido migrantes, sino también más allá. Pero esto al regreso de la pausa. Conversamos, amigo, con María Montoya, abogado, doctora en Derecho Constitucional, experta en migración, directora de Montoya Consulting. Volvemos.